Bienvenidos a la economía. Los precios del petróleo siguen encareciéndose por la guerra en Oriente Medio. El barril de Brent cerró este jueves por encima de los $100 tras las amenazas del nuevo líder supremo iraní, asegurando que el cierre del estrecho de Hormuz debe prolongarse. Los países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios, la mayor perturbación de suministro de la historia, según la Agencia Internacional de la Energía. Las interrupciones en las exportaciones desde el Golfo Pérsico están obligando a las refinerías a diversificar sus fuentes de suministro y los compradores asiáticos recurren cada vez más a Estados Unidos, África Occidental y América Latina. Esto podría ser una oportunidad para productores latinoamericanos como Brasil, Venezuela o Colombia. Su relativa estabilidad geopolítica y las grandes reservas de hidrocarburos los hacen más atractivos. Precisamente el gobierno de Venezuela ha anunciado la firma de acuerdos estratégicos con el grupo energético español Repsol. Y tenemos la oportunidad de conversar sobre los efectos de la guerra en Irán para los productores en América Latina con el economista Óscar Ugarteche, que nos acompaña desde Acapulco, México. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, señor Ugarteche. En primer lugar, ¿qué oportunidades pueden surgir para productores de crudo en Latinoamérica ante la diversificación de suministros, por ejemplo, por parte de compradores asiáticos? Claro, bueno, con las restricciones que hay de la OPEP, yo creo que los países como Brasil, que no son miembros de la OPEP, o Colombia, o Guyana, van a encontrar un magnífico mercado en Asia para incrementar ellos su oferta. Entonces yo creo que ese va a ser un desplazamiento natural. Esto se parece mucho al año 73, mucho, con una contracción de la oferta y con un cambio en quiénes son los que ofrecen el petróleo. Fue muy bueno el año 73 para los exportadores latinoamericanos. Entonces esto es más o menos igual. Señor Ugarteche, fijémonos en el caso de Venezuela. ¿Podrá beneficiarse del aumento de los precios del crudo en la actual situación, es decir, marcada por la influencia y la presión de Estados Unidos? Sí se puede beneficiar, pero se necesita que Estados Unidos retire las sanciones. Porque Venezuela no puede vender el petróleo en dólares y necesita los dólares para reponer y darle mantenimiento a todo su aparato petrolero, tanto de extracción como de refinación, para poder exportar. Entonces sí necesita los dólares y si hace eso va a poder aumentar la oferta de petróleo y eso va a ayudar a que el precio ojalá se nos estabilice en $130 barril, espero que no vaya más allá de 130, pero en fin, pero si no se hace nada, el precio va a seguir subiendo porque los iraníes no se van a detener y el estrecho de Hormuz es fundamental y hay un acuerdo de China para sacar los barcos con bandera china y con fabricación china con petróleo del Golfo Pérsico hacia China. Entonces China no va a sufrir el embate. Y por el otro lado, la gran sorpresa es que ahora Cuba comienza a cambiar su matriz energética y pronto tampoco va a sentir el embate. Entonces, digamos, quien va a sufrir el embate es la Unión Europea y Estados Unidos. Son los que van a sufrir el embate en serio. Y los países que no tienen petróleo. Chile, Bolivia, que ahora no tiene petróleo, Uruguay, Costa Rica. Todos los demás tienen petróleo de un modo o de otro y por lo tanto no van a sufrir tanto el embate, si bien los precios van a subir. Óscar Ugarteche, un placer como siempre hablar con usted. Hasta la próxima. Con la guerra en Irán, el petróleo venezolano recupera el foco de atención mientras comienza a disolverse el vínculo entre Caracas y Teherán. Más allá de los encuentros protocolares y la retórica antiimperialista, las dos potencias petroleras cooperaban en áreas estratégicas. Separados por más de 10.000 kilómetros, Venezuela e Irán afianzaron vínculos en el siglo XXI con un eje compartido. Dos potencias petroleras con gobiernos que se oponían a Estados Unidos y buscaban asociarse para desafiar las sanciones de Washington. Con la captura de Nicolás Maduro y el nuevo vínculo de Caracas con Washington, esa alianza está por culminar.
Y va a cambiar ese interés que hubo en el pasado reciente, primero por alianzas estratégicas, por comercios de bienes estratégicos, vimos presencia de industria iraní, sobre todo en autos, pero fundamentalmente en abastecimiento de diluyentes para una industria que estaba sancionada, que era la industria petrolera. Si se levantan las sanciones, probablemente no requieras de esa cooperación ni de ese abastecimiento iraní que hoy está en crisis. La guerra en Irán se da en el nuevo marco de relaciones con Estados Unidos que ha reconocido al gobierno de Delcy Rodríguez, mientras Venezuela vuelve a tomar relevancia en el mercado petrolero. En 2025 produjo 1 millón de barriles por día y se prevé un alza del 15% en 2026. La incidencia de lo que es el porcentaje y contribución del petróleo en el Golfo Pérsico es importante, es significativo, y no solamente basta con señalar lo que le suministra a los Estados Unidos, sino lo que le suministra al mundo y la seguridad de ese petróleo en el Medio Oriente. Así que sin duda Venezuela juega un papel importante y está asegurado después del 3 de enero, pero eso no significa que el mercado petrolero sea más estable por esa razón. Por otro lado, la relación entre Irán y Venezuela aún genera preocupaciones, advierte el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Al-Khelaifi. Una de ellas es que como no se ha desmantelado del todo la presencia del Irán en Venezuela, una gran interrogante, cómo ese monitoreo que existe va a impedir que esas fuerzas que tuvieron en el pasado los iraníes no pueda convertirse en un riesgo no solamente para los Estados Unidos, sino para el Caribe. Pese a ello, Al-Khelaifi recalca que hay elementos de la guerra en Irán que pueden ser positivos para Venezuela, un proveedor seguro de crudo. La subida del precio del petróleo elevará los ingresos de las ventas del crudo venezolano en el mercado internacional, aunque éstas se realicen bajo la tutela de Estados Unidos. Hablamos ahora del costo de la guerra. Según un informe del New York Times, los primeros 6 días del conflicto le han costado a Estados Unidos más de 11.300 millones de dólares. Y muchos gastos relacionados con los preparativos de los ataques no estarían incluidos en esa cifra, por lo que el coste podría ser aún mayor. Según medios estadounidenses, representantes del gobierno del ámbito de defensa habían informado previamente al Congreso de que solo en los 2 primeros días se consumieron municiones por valor de 5.600 millones de dólares. Esto superaría con creces las estimaciones publicadas anteriormente. ¿Cuánto vale o puede valer esta guerra para Estados Unidos? Tiene más informaciones sobre este asunto nuestro compañero en Nueva York, Argemino Barro. ¿Qué tal? Un placer saludarte de nuevo. La Casa Blanca tiene previsto pedir al Congreso un suplemento financiero para costear la guerra contra Irán. ¿De qué cantidad estamos hablando, Argemino? Pues según diferentes informaciones publicadas en la prensa estadounidense, hablamos de una cantidad que oscila entre 28.000 y 50.000 millones de dólares. Las informaciones que van apareciendo en la prensa dicen que la Casa Blanca tenía pensado que sería una guerra limitada, una guerra relativamente corta. No ha sido así y, por tanto, necesita más dinero y necesita que lo apruebe el Congreso. Los republicanos que dominan la Cámara de Representantes y el Senado confían en que podrían aprobar esta ayuda, que aún no se ha planteado oficialmente por la mayoría simple, pero no está garantizado porque algunos republicanos se oponen. Por ahora este cálculo, esta cifra de 11.300 millones de gasto en 6 días, coincide con los análisis de diferentes think tanks que calculan entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de coste diario, aunque el Pentágono todavía no ha revelado ninguna cifra de forma oficial. La administración Trump tiene una agenda de política exterior mucho más activa y apoyada en la fuerza de lo esperado. ¿Significa esto que aumentará el gasto militar en el futuro? Pues sí, de hecho, la administración Trump ha planteado públicamente que quiere elevar el gasto militar, el gasto en defensa, de cerca de $1 trillón de dólares al año a $1,5 billones, es decir, elevarlo a cerca de un 50%. Recordemos que a pesar de que a veces se habla del complejo militar industrial, la industria de defensa estadounidense desde la Guerra Fría se ha ido empequeñeciendo y se ha convertido en una especie de industria boutique altamente especializada, muy cara, pero sin capacidad para producir municiones o armas, activos militares en gran medida. Esto lo quieren subsanar elevando mucho el costo militar, pero es un momento en el que la deuda nacional está casi en niveles récord, el gasto público subió el año pasado un 4%, con lo cual va a ser una cifra difícil de plantear y de convencer a los congresistas. Pero sin duda la agenda de Trump es más asertiva y sin duda mucho más militarista de lo que nadie hubiera pensado.
Una guerra con un costo todavía desconocido para Estados Unidos, incierto, digamos. Muchísimas gracias por el análisis, Argemino. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció este jueves medidas para evitar el alza de los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. El gobierno reducirá temporalmente a cero los impuestos sobre el diésel y reforzará los controles para evitar aumentos abusivos en las gasolineras por parte de los distribuidores. Así se pretende evitar un encarecimiento del transporte de mercancías, ya que la mayoría de camiones de carga en Brasil utilizan diésel. La lucha contra la inflación es un desafío clave para el izquierdista Lula, quien buscará su reelección en los comicios generales de octubre. Brasil intenta contener el alza de los precios de combustibles. Lo analizamos con nuestro compañero Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Brasil lanza un paquete masivo de subsidios e impuestos al crudo. ¿Cómo funciona esta ingeniería y por qué en Brasil se habla de un mensaje a los productores y consumidores, pero también al Banco Central? ¿Qué tal, Rosa? Una cirugía mayor en las cuentas públicas determinada por el presidente de Brasil hasta el 31 de diciembre. El gobierno federal, por un lado, va a resignar 3.800 millones de dólares en impuestos federales sobre el diésel y va a inyectar otros 1.900 millones de dólares en subsidios para los productores de este combustible. Valores que se van a compensar imponiendo gravámenes sobre la exportación del crudo. El gobierno busca reducir la volatilidad en los precios de este combustible delante de las tensiones en Medio Oriente. Y esto es importante porque la semana que viene el Comité de Política Monetaria del Banco Central va a decidir tipos y se espera que corte. Brasil vive hoy una paradoja. Con una inflación de cerca de 3,8% en 12 meses, tiene una de las tasas reales más altas del mundo, en 15%. El gobierno busca mostrar al Banco Central que está asumiendo el costo fiscal de esta volatilidad y que espera que el Banco Central empiece a cortar tipos para dar sustentabilidad al sector productivo. Marcelo, se busca bajar el precio unos 12 centavos de dólar por litro, pero el diésel ya subió fuertemente este mes. ¿Por qué este combustible es tan crítico para Brasil y qué medidas de control se están tomando? Una suba de 7% desde el comienzo del conflicto y aquí el diésel es sinónimo del precio de la comida. El 60% de los bienes que se transportan dentro de este país son sobre ruedas y especialmente sobre camiones, y el diésel es también el combustible predilecto para la maquinaria en tiempos ahora de levantar la cosecha. El gobierno de Brasil le da potestades a la Agencia Nacional de Petróleo para fiscalizar en los surtidores y estas medidas tienen que ver también con una preocupación por la tasa de interés alta que empieza a golpear inclusive en el sector de la energía. Ayer nada más la gigante energética Raízen entró con un pedido de recuperación extrajudicial tapada por deudas y entre los motivos principales está los tipos de interés en 15% que muchas empresas empiezan a ver como insostenibles a mediano y corto plazo y que por eso necesitan un corte de tipos de inmediato. El gobierno de Brasil intenta contener el precio del diésel. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, Marcelo. Y esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene consecuencias en todo el mundo. A continuación nos fijamos en el caso de India, uno de los mayores importadores mundiales de gas licuado. El transporte hacia Asia se realiza principalmente a través del Estrecho de Hormuz, una ruta clave que, como sabemos, está gravemente afectada por el conflicto. Un pequeño restaurante en Nueva Delhi echa el cierre. Su propietario, Ravi Raj, se ha quedado sin gas para cocinar. No hay bombonas de gas desde hace días y sin gas no puedo cocinar, así que he cerrado el negocio por ahora. La escasez se nota más en las grandes ciudades. La incertidumbre en torno al suministro también afecta a este negocio. Sus ventas han caído aproximadamente a la mitad. Un letrero informa a los clientes de que solo puede ofrecer un menú reducido: frijoles con arroz con salsa de curry. Tendré que cerrar mañana o pasado. Hemos dejado de recibir gas del gobierno y es ilegal utilizar los domésticos. Ni siquiera estos están disponibles. Hay restricción de 25 días entre cada reserva. Durante horas, la gente hace fila aquí, en el norte del país, para conseguir gas para el consumo doméstico. Aproximadamente la mitad de la demanda de gas de la India se cubre con importaciones. La mayor parte proviene de Qatar y suele transportarse a través del Estrecho de Hormuz, bloqueado por la guerra.
Es la primera vez que uso madera, por ejemplo, la de los pupitres de la escuela y restos similares. Llevo 2 días arreglándomelas así. Hay escasez y no sé qué va a pasar. El gobierno indio hace un llamamiento a los consumidores para que no cunda el pánico por el suministro de gas y hagan un uso moderado de la energía. La guerra en Irán y sus consecuencias fue un día más nuestro tema del día aquí en La Economía. Gracias por acompañarnos.